Este es el momento en el que militares intervienen la cárcel de Tocorón. Durante años, el centro de operaciones del Tren de Aragua, una sanguinaria banda criminal transnacional que se originó en Venezuela hace más de una década, pero cuyos delitos tienen un fuerte impacto en otros países de Latinoamérica. No tienen frontera ni tienen nacionalidad. Por eso, el máximo jefe de la red criminal, el Niño Guerrero, es ahora uno de los delincuentes más buscados en la región. El penal de Tocorón funcionaba casi como un club de lujo y era controlado por el Tren de Aragua. Nicolás Maduro calificó el operativo de exitoso, pero con esto no se acaba el problema. El desalojo de la prisión no significa la desaparición del grupo. Si no están en Venezuela, podrían perfectamente instalarse en algún otro lugar. ¿Cómo se ha extendido el Tren de Aragua por Latinoamérica y por qué es una amenaza criminal transnacional? Veámoslo en contexto. El Tren de Aragua fue creado en 2014 por 3 delincuentes que convivieron en la prisión de Tocorón entre 2007 y 2013. Algunas teorías relacionan el origen de la organización con un sindicato que extorsionaba a los contratistas del ferrocarril de Aragua en Venezuela. Pero esta historia del sindicato es un mito. O sea, obviamente sí, ellos en algún momento comienzan a extorsionar a personas, a contratistas de obras. Lo que da origen al nombre de la organización es un razonamiento bastante simple. O desde hace ya unos años existían en Venezuela varios grupos grandes con las características similares al Tren de Aragua que se autodenominaban trenes. Tren de Guayana, Tren del Norte, Tren del Sur. Y ellos simplemente dijeron, bueno, entonces nosotros somos de Aragua, somos el Tren de Aragua. En Venezuela predominaba el pranato, una forma de organización en la que los criminales ejercen el control de una prisión, muchas veces con la complicidad del Estado, algo que también ocurre en otros países de América Latina. Y es que la cárcel de Tocorón funcionaba como un complejo vacacional para los criminales. Piscina, parque infantil, casino, restaurantes, bares e incluso un zoológico. Privilegios financiados con el dinero de las actividades ilícitas. Desde allí, Héctor Rastenford Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, la cabeza más visible del Tren de Aragua, daba instrucciones a los miembros de la organización. Podrían tener 3.000 hombres en total y creo que es bastante. Luego de hacer presencia en 11 estados de Venezuela, a través de alianzas con bandas más pequeñas, la organización se extendió a otros países de América Latina, debido, entre otras cosas, a la permeabilidad de las fronteras, como en el caso de Chile. Aprovechándose de nuestras vulnerabilidades, ingresaron al país por pasos no habilitados y explotando muchísimo la dificultad que tenemos para controlar ese territorio tan largo. El Tren de Aragua amplió sus fuentes de ingresos a través de delitos como la extorsión, secuestro, homicidios, narcotráfico, trata de personas y la venta de armas a otros grupos criminales de la región. Ellos no llegan confrontando ni enfrentándose a los grupos de otros países, sino que llegan buscando alianzas, acuerdos, pactos. En algunas ocasiones incluso se convierten en prestadores de servicios. En la actualidad, el Tren de Aragua opera en estos países: Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Panamá y Chile. Y en el caso de este último país, desarrolla su negocio a través de la trata de personas. Se ha desarrollado mucho a través de explotación sexual a mujeres y de ahí ha derivado en extorsiones, homicidios y tráfico de drogas. La fama del Tren de Aragua es tan grande que incluso hay grupos que se atribuyen su nombre. Entonces, ¿por qué es una amenaza criminal transnacional? Esta es una banda que tiene una gran capacidad de adaptación, sus integrantes, es decir, a los lugares donde llegan, a los países a donde llegan, se adaptan con facilidad y comienzan a involucrarse en el mercado criminal de ese país muy fácilmente. Identifican los delitos en donde pueden participar, identifican nuevos delitos en los que ellos pueden desarrollar sus actividades y pues eso les facilita instalarse, ¿no? Luego tienen una también importante capacidad de negociación. En el caso de Chile, lo que pasa es que el Tren de Aragua se ha posicionado como un grupo criminal de un nivel superior con respecto a lo que teníamos acá, tanto por su organización como por la forma en que ejercen la violencia. Y es que aunque se llegara a capturar al Niño Guerrero, esto no garantizaría el fin de operaciones del Tren de Aragua. En realidad, la banda en sí tiene 3 jefes y luego en sus estructuras donde operan en los territorios que controlan, incluyendo la prisión,
funcionan también bajo esa modalidad de 3 jefes. O sea, siempre tienen 3 personas porque si alguna de las personas no está, si alguna de las personas falla o no puede tomar una decisión, están las otras 2. Sobre el paradero de los jefes de la prisión, no se sabe cómo o en qué momento escaparon. Lo único claro y concreto es que no estaban en la prisión para el momento en que se da la incursión de los cuerpos de seguridad y que para esta fecha, una semana después, todavía no se sabe en qué lugar están estas personas. Las actividades del Tren de Aragua han aumentado la xenofobia hacia los venezolanos en muchas de las fronteras y capitales latinoamericanas. El Tren de Aragua son o han sido los victimarios y los migrantes venezolanos las víctimas. ¿Qué desafíos plantea entonces esta situación? Por un lado van las políticas migratorias propiamente tal que abordan ese fenómeno, pero esas políticas migratorias, en el caso de situaciones como la que estamos viviendo en Chile, tienen que incorporar el aspecto de seguridad para evitar que se siga profundizando esa utilización del migrante por parte del crimen organizado. Y por otro lado, ¿sobrevivirá el Tren de Aragua sin su centro de operaciones en la cárcel de Tocoro? Lo que creo que hay que mirar y entender es que estamos hablando de estructuras de crimen organizado y que las organizaciones de crimen organizado, buscan nuevos mercados, siempre van a buscar nuevos mercados. En el fondo ellos son sumamente flexibles y eso también es un desafío muy fuerte para el Estado, porque el Estado, dado su burocracia, no tiene esos niveles de flexibilidad y el adaptarse toma más tiempo. Y ese tiempo que toma el adaptarse es utilizado a favor de estos grupos. Y ahí es donde necesitamos impulsar con mucha más fuerza la coordinación y la cooperación con los otros estados.